todos hemos metido la pata lavando. Sí, pero la comida panameña es mucho más rica. Ay, no me escuchen de México porque... No, mentira, son distintas, pero creo que Panamá tiene... El programa que une sabores, culturas y estilos de vida. A la mesa con Gabo Grimaldo. Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de A la Mesa en época de Navidad. Aquí desde esta locación en Spotlight Residence, ubicado en Tumbamuerto. Hoy vamos a lavar la mente y a dejar atrás lo que no queremos llevarnos para el 2026. Por eso me encuentro con el autor panameño y mexicano, Carlos Amezcua, del libro La Lavandería. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buenas noches, Gabo. Hola, qué gusto saludarles. Muchas gracias por esta invitación en tan bella residencia aquí en Spotlight. Muchas gracias, estoy muy bien. Feliz de compartir contigo en esta noche. Yo estoy contento de que nos puedes acompañar aquí en nuestra mesa para hablar de muchas cosas, especialmente de motivación e inspiración para iniciar el 2026 con un buen pie, ¿verdad? Sobre todo en esta época que tiene tanto por agradecer, ¿no? Que es tan festiva. Vamos a lavar profundo. ¿Qué te parece? Exactamente, me parece muy bien. E iniciamos esta plática, Carlos, preguntándote quién es Carlos Amezcua, dónde nace, cómo llega a Panamá y que nos cuentes toda esta historia. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Yo soy Carlos Amezcua, mucho gusto. Nací en Guadalajara, Jalisco, México. Tengo ya prácticamente 12 años viviendo aquí en Panamá. Vine a Panamá invitado por una institución académica. Después la vida me llevó a una empresa que es una aerolínea en donde estuve 12 años completos de mi vida y tengo aproximadamente pues un par de meses ya como un consultor independiente incorporándome en diferentes proyectos, tanto académicos como profesionales, desarrollando planes de formación. También soy escritor, tengo un libro y estoy escribiendo uno segundo. Así maravilloso, Carlos. Sí, muchas gracias. Panamá te abrió sus brazos, te recibió a lo Me grande. atrapó con el corazón, ¿Cierto? la mente, la vida. Me encanta vivir en este país, de verdad. Qué Ya bueno. me siento panameño. Me alegra mucho eso, saberlo. Y también quisiera ver cómo has logrado este equilibrio entre la vida profesional cuando llegaste a Panamá, por todos estos temas que nos acabas de mencionar, y tu vida personal. ¿Cómo has logrado equilibrar todo esto? Bueno, lavando prenda por prenda, lavando poco a poco, que ahora vamos a hablar un poco Claro. de la metáfora del libro. Yo te diría que hay que entender que la vida son ciclos y tienes que saber muy bien cómo priorizar, cómo enfocarte en las diferentes oportunidades que se te presentan. Así que tratando de darle ese peso a cada una de las cosas que hacemos en la vida. Precisamente hablando de estas prioridades, ¿cómo has logrado ver el impacto que ha tenido este rol de profesional en tu vida personal y con el apoyo de quienes te rodean, estando fuera de tu país natal? Bueno, Gabo, mira, a mí me apasiona lo que hago. Disfruto mucho enrolarme en lo que son proyectos académicos, proyectos de desarrollo, programas de capacitación, de aprendizaje. Entonces, creo que el secreto, y lo comparto con mucho cariño, es que te apasione realmente lo que haces día a día. Y luego entonces el tiempo vas a sentir que pasa volando. Justo decíamos antes de entrar a este episodio que es impresionante cómo y cuando te dedicas de lleno a lo que te apasiona, Claro. no sientes el tiempo pasar por tus manos. Te puedes quedar ahí de 7 a 10, 11 de la noche trabajando. Entonces creo que el secreto es eso. Trato de involucrarme siempre en proyectos donde encuentro pasión por lo que hago. Claro, precisamente por la pasión esta, quizás es un poco difícil iniciar desde cero y en Ujú. otro país. ¿Cómo te llenaste motivación? ¿Cómo fue ese arranque de Carlos Amezcua desde cero para llegar a todas estas motivaciones? Yo creo que migrar a ver, lavar todo Cierto. y decidir con qué te quedas y con qué migras y cómo empiezas. Yo recuerdo, me has hecho recordar que cuando llegué a Panamá, literalmente, pues estaba en una etapa de vida distinta. Ya son hace 12 años, tenía probablemente una meta, un proyecto muy específico. Venía por un año, después me quedé aquí y digo, ahora ya tengo otros proyectos, me siento muy arraigado a esta tierra, Sí. a la manera en cómo vivimos. Entonces creo que son tres elementos. El primero es conciencia, Ujú. para poder entender dónde estás y qué te mueve. Lo segundo es obviamente que venga apalancado de metas, Claro. de propósito. Y el tercero es entender muy bien cómo tu propósito de vida se involucra en lo que haces, ¿no? Esa sería mi receta del proceso de migración y de entender cómo me fui adaptando a vivir aquí a la vida panameña. Muy buena receta. Y como toda buena receta, vamos a encontrar obstáculos. ¿Cómo fueron estos obstáculos y cómo los superaste para poder lograr lo que es Carlos hoy en día?
Pues yo creo que como todo en la vida, ¿no? Lo principal es entender que cómo separamos o cómo aparece ese discernimiento que nos ayuda a separar las cosas que vamos viviendo, entendiendo que hay cosas que son más relevantes que otras, que ahora lo vamos a conversar en el libro. Y eso me ha llevado a ir, a ver, priorizando de acuerdo a la etapa en la que estoy viviendo, Ujú, ¿no? No se puede resolver todo al mismo tiempo, pero hay claro. cosas que sí podemos accionar. A veces nos toca pedir ayuda también. A veces nos toca levantar la Que mano. cuesta a veces pedir ayuda. Correcto. Y hay otras cosas que salen de nuestras manos y que debemos aprender a vivir con ellas también. Entonces yo diría que este proceso de aprendizaje ha sido paulatino y ha Ujú. venido acompañado de experiencias, pero todas muy positivas. Tengo mucho que agradecer. ¿Cómo has logrado canalizar estas partes, a veces los obstáculos, con la parte motivacional para tú lograr tus objetivos? ¿Cómo has logrado evitar de que te sobrepase el estrés, sobrepase las preocupaciones en este trayecto que quizás es difícil para uno más que otro? Sí, esa es una muy buena pregunta, Gabo. Mira, yo tengo muy claro qué me motiva a comenzar todos los días. Ujú, Y son tres elementos, de nuevo en la receta. Mi familia, que está en México y que sé que me apoyan claro, en todo momento. Segundo, mi familia por selección, que son mis claro, amistades, normal. mis amigos, mis mascotas, que sé que están conmigo y que, digo, esa es una gran motivación de todos los días. Y lo tercero es que me enamora, y sin ser muy esotérico, el hacerme parte de proyectos significativos para los demás. Entonces, cuando tú trabajas en un proyecto de formación, en un proyecto de desarrollo, al final del día te das cuenta que estás tocando vidas, que Claro. estás ayudando a que alguien fortalezca una habilidad, una competencia, le estás ayudando a que de alguna manera, pues haga de manera más sencilla, más práctica y mucho mejor lo que viene haciendo. Wow. Tu vida siempre ha girado en torno a la formación de personas. Desde hace 20 años, sí. ¿Cómo ha sido ese cambio, llegar desde México a Panamá, viendo otro panorama, también otra cultura? Eso también influye bastante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo has logrado captar la atención de estas personas y formar nuevas personas con un librito que viene desde México y que ha aplicado a Panamá y se ha adaptado, me imagino? Bueno, al final del día yo creo que somos latinos, Sí. somos personas muy emotivas, muy de tomar acción, de tomar esa oportunidad de queremos hacerlo, somos personas muy orientadas a lograr Ujú. un objetivo, nos encanta involucrarnos en general. Entonces, la diferencia cultural, obviamente hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, pero en mi casa hace mucho tiempo me enseñaron que a donde fueres, haz lo que vieres y te adaptas a las circunstancias en donde estás y yo me he sentido parte de la esencia panameña desde el primer momento en que llegué. Me he sentido muy acompañado, tengo la dicha de tener personas muy cercanas, quizá pocos, pero muy, muy cercanos y pertenezco a diferentes gremios, asociaciones, grupos que buscamos desarrollar, ¿no? Que buscamos fortalecer ese desarrollo de habilidades transversales. Se habla mucho de cómo nosotros potenciamos a través del desarrollo de habilidades a los seres humanos. Te estoy hablando de gestión de cambio, te estoy Claro. hablando de cómo nos adaptamos a lo que en este momento se requiere para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo como seres humanos. ¿Cuáles son tus claves para potenciar estas habilidades que me acabas de mencionar? Número uno sería no generalizar. Cada uno ¿Vale? de nosotros necesita un desarrollo independiente, un plan Exacto. de Así desarrollo es. individual, ¿sabes? Puede ser la misma habilidad, pero vamos a hacer un ejemplo. Cuando hablamos de gestión de cambio, no solamente es leer un libro y poner en práctica lo que dice el libro, sino entender qué tan abierto estamos o cuál es nuestro mindset, qué tan dispuestos estamos a cambiar. El ser humano por naturaleza tiene una resistencia al cambio. Aunque yo lo diga y lo pregone, literalmente en mi naturaleza está el no quiero hacerlo porque salgo de mi zona de confort. Sí. Entonces, entender eso, que no es la misma dosis para todos, pero sí es necesario que seamos conscientes. Lo segundo, también es muy importante entender qué queremos lograr. No Ujú. podemos avanzar queriendo cambiar todo al mismo tiempo. Entonces, ponernos metas muy puntuales ayuda a que un proceso de desarrollo sea muchísimo más aplicado, eficiente, que busque win-wins, que podamos medir el desempeño en prácticamente todos los días. Y lo tercero es cómo ponemos nuestro talento al servicio de los demás. Siempre cuando trabajamos en equipo nos va mejor que de manera individual. Claro. Entre Entonces, todos hablan como una misma carreta, ¿no? Y van correcto, apoyándose uno a otro con las habilidades, la fortaleza de cada uno. correcto.
Eso ayuda muchísimo. Esa es un poco la expectativa de cómo funciona un plan de desarrollo puntualmente, ¿no? Llevándolo a Sí. la praxis, a la cotidianidad. Carlos, te ha tocado reinventarte muchas veces en esta vida. ¿Cómo ha sido esto? Como a todos. Me ha tocado reinventarme, pues sí, a ver, tanto a nivel espiritual como a nivel personal, como a nivel físico, sorteando diferentes momentos tan significativos, y la reinvención viene acompañada siempre de aprendizaje. Siempre. Yo te diría que probablemente en el momento en el que estamos viviendo algo no vemos el aprendizaje, no es inmediato, porque estamos justo en el proceso de atravesar ese duelo. Y con duelo, ojo, y bien importante, duelo no significa dolor, significa un proceso en el que nos toca vivir Claro. en primera persona un desafío y ya vendrá después el proceso de aprendizaje. Entonces, ha sido significativo. Justo ahora estoy viviendo nuevamente un proceso de aprendizaje. Tomé una decisión recientemente de ser un consultor independiente, de ir por la vida, no solamente involucrándome en un proyecto corporativo, sino en varios. Así Ujú. que aquí estamos, nuevamente abriendo un proceso de aprendizaje y saliendo adelante. Vamos a empezar desde este punto que acabas de mencionar, trabajando como consultor independiente. Es como lanzarse de un avión en paracaídas. Quizás. ¿Cómo llevas el control de esto? Asumiendo que la mochila Ah, que te estás lanzando, que va contigo, hay un paracaídas así y es. que se va a abrir. Así es. Un día a la vez, Gabo. Un día Un a la día a vez. la vez. Un día a la vez para mí ha sido muy significativo, ha sido un proceso, siento que me lo estoy disfrutando. Sabes que Eso es importante. todos los días viene acompañado de un aprendizaje, todos los días es un reto distinto. Obviamente hay compromisos, hay proyectos andando, hay entregables como todo ser humano profesional, pero tiene su sabor distinto. El hecho Cierto. de confiar mucho en tu paquete de habilidades, entender muy bien en dónde puedes aportar y en dónde dices, este proyecto no es para mí, pero te puedo recomendar a alguien que te pueda ayudar con esto, ¿no? Entonces, Así en es. ese proceso estoy muy agradecido de vivir esta oportunidad tan enriquecedora en mi vida personal y profesional. ¿Sentiste algo de temor cuando diste este gran paso? Quizás cuando estamos en una zona de confort, en una gran corporación que nos abraza, nos acoge, saltar a la independencia también, ¿te da algún tipo de temor como todo el mundo? Todos los temores y los miedos acumulados en el Siempre. mismo momento, siempre. Y claro que por supuesto que todavía lo sigo sintiendo, o sea, que Es parte del proceso, por ¿no? supuesto, la pregunta, ¿lo habré hecho bien? ¿Será la decisión correcta? Sí. Pero, ¿sabes? Hace mucho tiempo aprendí de una persona a la que amo con todo mi corazón, que es mi madre, que me dijo y me sentó una vez porque estaba tomando una decisión. Me acuerdo que tenía que irme de intercambio a una universidad y me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Así es. Entonces, esta pregunta es tan fuerte en mi vida que cuando encuentras la posibilidad de avanzar a pesar de la decisión que estás tomando, no pasa nada, vale la pena. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que Claro, vuelva a empezar en otro así proyecto, es. en otras circunstancias, ¿no? ¿Vale? Y quizás la receta de uno no es la receta para otros. Correcto. Y como autor, ya entrando en materia, ¿cómo te has dado cuenta que al momento de escribir un libro, quizás es tu vivencia, tu experiencia o una inspiración de alguien, cómo esto puede calar en otras personas? Bueno, el libro llegó después no solamente es mi inspiración, sino de ver cómo las personas que estaban a mi alrededor, con tantos talentos, con tantas habilidades, estaban cargando mucha ropa sucia, muchas prendas que probablemente pesaban de más, ¿sabes? Es decir, situaciones que, o en muchas de las circunstancias, no eran responsabilidad directa de esa persona o mía, o situaciones en las que necesitábamos simplemente dejar esas situaciones en remojo a disposición hay muchas cosas, Gabo, que en el momento no se pueden atender y que hay que saber esperar, hay que aprender a ser pacientes también, ¿no? Entonces el libro aparece como una oportunidad, primero de autoconciencia, Claro. de inflexión, de mucha reflexión, de poder entender cuál es tu ciclo de lavado mental, Ujú. ¿no? Porque cada uno de nosotros, lo acabas de decir muy bien, tiene una manera diferente de clasificar las cosas en la Sí. vida. Entonces el libro es una invitación a que encuentres tu propio método de clasificación. No hay un método de clasificación que le quede a todo mundo, Así es. pero debemos todos de tener nuestro propio método de clasificación, porque de lo contrario va a ser la carga muy pesada. Claro. Entonces esa es la inspiración de la lavandería. Qué bueno. Para todos los que nos están viendo, el libro La lavandería, aquí lo pueden ver ustedes,
surge de esta inspiración que dice que es una guía para limpiar tu mente y descargarla del estrés. Así que de todas estas anécdotas de tus amigos, las personas cercanas, de tus experiencias también ha surgido este nombre. Correcto. Es muy curioso este nombre. ¿Por qué la Sí, lavandería? es una metáfora, Una exactamente. metáfora. La historia es muy interesante. Lo escribí en un momento en el que justo estaba yo viviendo un ciclo de transformación retador a nivel Ok. profesional. Entonces aparece la lavandería como primero inspiración, porque estaba hospedado en un hotel donde, bueno, la historia que la cuento en el proceso de la introducción, viene ante mí una persona de la parte de ama de llaves del departamento pues, de las personas que se encargan de tener el buen funcionamiento del hotel, con un montón de ropa limpia en la mano, ¿no? Ah, Y entonces, caminando por ese pasillo, de ahí empieza toda la inspiración. Y bueno, en resumidas cuentas, el libro plantea la idea de nuestra mente es como una lavadora, claro. ¿sabes? Solo que esta lavadora, pues no tiene piezas de repuesto. Tenemos Así que es. aprender a cuidar nuestra lavadora mental. Y las prendas que metemos a la lavadora son las situaciones de la vida. Entonces, Mencionaste la vida. Precisamente, sí. Carlos, ¿en qué momento descubriste que la vida necesitaba un manual de lavado? ¡Wow! En ese momento, justo cuando me di cuenta que, a ver, si vemos la vida como prendas, Gabo, Ajá. entonces vas a ver que hay prendas pequeñas, grandes, de telas distintas, hay prendas que son más delicadas que otras, hay prendas que son tan grandes que yo no puedo meter en mi lavadora, Así que es. necesito llevar a otro lugar a lavarlas, hay prendas que son de ciclo rápido, hay prendas que son de remojo, hay prendas que manchadas ya no debo de seguir metiendo a esa lavadora porque aunque la siga lavando, la mancha no se les va a quitar. Claro. Entonces, el corazón del libro es el planteamiento a un clasificador de prendas mentales, Oh, en donde tenemos 5 tipos de situaciones o prendas de la vida. El primero son las cosas cotidianas de todos los días, que muchas veces lo que requieren es un ciclo rápido. ajá. Cosas que no dependen de mí, pero sé que van a pasar Vale. siempre. El tráfico en la calle, la situación de clima, quizá la situación política, sociopolítica que esté viviendo mi país. ¿Sabes? Todo este tipo de cosas, ir a trabajar es algo cotidiano, en fin. A ver, hay prendas de lavado y demás. ¿Qué prendas tú dices que esta no necesita un lavado, esta la tiene que cambiar? Bueno, no hay prendas que se puedan cambiar, hay prendas que uno tiene que aprender a vivir con ellas, ellas. ¿no? Situaciones, por ejemplo, de duelo, situaciones muy complejas, situaciones de salud, situaciones donde consideremos que estamos en riesgo, pues obviamente les tenemos que dar otro ciclo de lavado, pero el secreto es no siempre presionar el botón de centrifugado, Ok. ¿sabes? A veces la vida nos pone en un ciclo centrifugado, pero hey, es uno de los 6 o 7 ciclos que tiene un proceso de lavado, pues. Entonces, hay cosas que se lavan, primero hay que remojarlas. Primero hay que aprender a dejar esas cosas ahí en remojo, ¿sabes? Sí. Con los ingredientes necesarios. Por ejemplo, yo hablo de un cloro que nos ayuda a aclarar las cosas. A veces necesito tiempo para poder discernir y tomar decisiones ante una posibilidad. Después hay un suavizante en donde necesito el consejo de alguien, donde necesito de repente recibir cariño a través de diferentes manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es una mezcla de posibilidades que así como nosotros para poder lavar bien tenemos que separar la ropa, pues igual Claro. tenemos que aprender a discernir las cosas que nos van pasando en la vida para poder lavarlas en nuestra lavadora mental. Qué bueno, Carlos, todo esto que nos estás mencionando. Y precisamente hablando de la lavandería, junto a la lavandería, por lo general está la cocina. ¿Correcto? Quisiera saber qué comidas panameñas te gusta. ¿Te gusta la comida panameña? Todas, me encanta. El Deliciosa, ¿no? hojaldre, pero por supuesto. Tenemos mucho en común con la comida Eh, mexicana, ¿no? Bastante, por supuesto que sí, pero la comida panameña es mucho más rica. Ah, Ay, que no me qué bueno, escuchen de ya. México porque, no, mentira, son distintas, pero creo que Panamá tiene ese crisol de Sí, sabores, así es. Esa combinación tropical, pero al mismo tiempo también hay mucha comida, sobre todo hacia el interior, ¿no? La presentación de los mariscos, por ejemplo, que es mi comida favorita, que Panamá me enseñó a enamorarme del pescado, en fin, ¿no? Es increíble, me atrapó. El sabor de las frutas, Gabriel, es impresionante. Es Yo en fundamental. ningún otro lugar he encontrado una piña tan sabrosa como la piña panameña. Así es. De verdad así lo es. debo de decir. Muy rica. Bueno, Sí. te invito, Carlos, a que veamos una cápsula de gastronomía con recetas navideñas. Vamos a una pausa y regresamos con más de esta amena conversación. Venga, vamos a ver los tamales, por Vamos y supuesto. volvemos. Manos a la receta.
Estamos de vuelta en A la Mesa. Y estamos de regreso con más de la mesa con el autor México-panameño. Ya estoy nacionalizando aquí, Sí, Carlos. está perfecto. Carlos Amezcua, del libro La Lavandería, quien nos ha hablado y nos ha dado mensajes muy importantes para empezar el 2026 con buen paso. Carlos, cuéntanos, dentro de este libro, La Lavandería, menciona diferentes ciclos de lavados. ¿Cuáles son estos ciclos de lavado que debemos tener en nuestras vidas? Bueno, muy buena pregunta, de verdad, Gabriel. El primero sería aprender a clasificar nuestra Ok. ropa, nuestras prendas mentales, las situaciones Ujú. que nos van pasando. Esto es como cuando, de verdad, el libro es una metáfora que, es decir, busca emular lo que hacemos en una tarea diaria para llevarlo a nuestra vida Todos nos sentimos cotidiana. identificados. Correcto. Menciona esta Y metáfora. todos hemos metido la pata lavando. Es Ajá. decir, en algún momento, y estoy seguro que los están viendo y les va a dar mucho sentido, hemos manchado un suéter que nos encanta o de repente maltratamos una pieza que de verdad era como nuestra favorita. Y luego también tenemos piezas o ropa que nos ponemos más frecuente que otras. ¿Sabes? O sea, hay situaciones en la vida que repetimos con mayor constancia. Entonces, lo primero es hacer un análisis y decir cómo yo clasifico las cosas Ok. que me van pasando en la vida. No es lo mismo que me enfrente al tranque todos los días, que tengo una situación de salud o que alguien de mi familia esté pasando por un páramo en ese momento. Entonces, no debo de reaccionar a estas cosas de la misma manera, ¿no? Y Así es. evitar frases como, por ejemplo, ¿y ahora qué falta? ¿Qué más me tiene que pasar? Porque ahí nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestra mente empieza a lavar en ciclo de verdad centrifugal. Ok. Entonces terminamos, más allá de estresarnos nosotros, estresando a las personas con las que Así convivimos es. todos los días. Y nos damos cuenta cuando pasa esa situación que no era para tanto. Sí. Entonces el libro te invita a clasificar primero Ok. y entender que muchas de las cosas que nos pasan son prendas pequeñas de lavado rápido. Ah, ¿Sabes? muy bien. Son pasajeras, hay que tomar decisiones con la mente clara. Para eso necesitamos un poco de clorito, ¿verdad? De Sí, sí, sí. aclarador. Y saber que no es necesario que a todo le ponga tanto detergente o tanto suavizante. Hay medidas perfectas, ¿no? Hay Vale. medidas recomendadas que los expertos nos dicen. Primero hay que clasificar, no metas toda la lavadora al mismo tiempo, lo negro con lo de color no se junta, lo blanco hay que dejarlo primero en un poco remojando. Sí. Hay ropa que a lo mejor, hablemos por ejemplo de la ropa deportiva, que se mancha y demás, ¿no? Y que la usamos con tanta frecuencia. Esas son las situaciones que nos toca, por ejemplo, reuniones en la empresa, situaciones donde tengo que tomar decisiones rápidas, remodelaciones en mi casa, en fin, ¿no? Hay gente que le estresa mucho, por ejemplo, que decidir comer todos los días. A Sí. ver, eso no debería de quitarte la armonía y Así la es. estabilidad cotidiana. Comida es comida. Ya habrá un momento en el que, verdad, busques un espacio memorable y entonces elijas algo muy rico de comer. En fin, no me quiero entretener. El libro, en su primera parte, tiene ese proceso de clasificación de prendas y Ajá. después empezamos ya con los diferentes ciclos, ¿no? Ok. El ciclo de todo lo que son las prendas cotidianas, luego tenemos las prendas relevantes, hay cosas que tengo que aprender a priorizar, qué hago primero, que tiene que ver mucho con los tiempos de entrega, donde yo, si ya me comprometí a hacer algo, pues obviamente tengo que cumplir con esas entregas, ¿no? Y así nos Vale. vamos. Hasta terminar ya todo este proceso. Correcto, hay cosas que son difíciles, que necesito aprender a pedir ayuda. Uno de los desafíos más importantes que tiene el ser humano en este momento es levantar la mano y decir necesito ayuda. Así es. Normalmente lo hacemos cuando ya estamos, ¿verdad? Al límite. Correcto. Y hay cosas, a ver, Gabriel, yo siempre que hablo del libro me termino un poco exponiendo y está bien. Yo tengo muy poca habilidad psicomotriz fina, es decir, si usted me dice, por favor, ayúdame a colgar el cuadro, yo ya sé que a mí no me va a quedar bien esa parte, ¿no? Entonces me toca pedirle a un arquitecto que venga y me ayude, ¿no? Claro. Pero llegar a ese discernimiento, a ese análisis, tiene su gracia, porque Sí. tengo que ser muy consciente de cuáles son mis habilidades, cuáles son las cosas en las que sí puedo hacer algo y en dónde me toca levantar la mano. Carlos, hablando de habilidad de clasificación, dentro del proceso este de lavado y de la vida, y hablando de prendas, ¿cómo tú te clasificarías? Wow. ¿Como una camisa relajada, un pantalón jean resistente, una media perdida
o una toalla que ya cumplió su ciclo de uso? Ay, qué pregunta. Es la primera vez que me dicen. Mira, yo te diría que soy como unos jeans. Yo creo que si hay una prenda ¿Por qué? que todo mundo nos gusta, Ajá. tenemos nuestros jeans favoritos, ¿no? Ok, sí. Y esos jeans nos acompañan a lo largo de mucho tiempo. Es decir, han vivido con nosotros diferentes situaciones y son tan resistentes que los vuelve uno a lavar y a lavar y a lavar y tú sabes que ahí están, no te van a dejar mal, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho esa textura porque aparte se pueden combinar con muchas cosas, Ok. son cómodos, es una prenda Se que... adaptan a diferentes Correcto, se cosas. adapta, es una prenda que si la sabes lavar, te va a durar mucho. Entonces yo sería un jeans, yo sería un par de jeans así de esos que te acompañan Todo por mucho terreno. tiempo. Correcto, correcto. Qué bueno Sí. saberlo, Carlos, también porque creo que cada uno se va a sentir identificado con este tipo de clasificaciones que has mencionado. No se trata de poner etiquetas, ¿verdad? Sino como de saber seccionar o ver o vislumbrar cada quien para cada cosa, Correcto. para qué somos buenos, para qué no tanto. Y con este manual para liberar el estrés, creo que nos ahorramos mucho, ¿no? Viendo todo lo que acontece en nuestro país, donde estemos, la evolución que ha tenido el ámbito laboral, profesional y cómo ha cambiado nuestras vidas. Adentrándonos en esta parte, Carlos, quisiera saber que nos expliques qué enseñanza tú le quieres brindar a las personas a través de este libro. Este es tu primer libro, ¿cierto? Este es mi primer libro, Ok. sí. Y te tengo que confesar, les tengo que confesar que nunca me vi escribiendo un libro. Porque Porque está dentro del pensaba proceso de que enseñanza y aprendizaje siempre. totalmente, pero no era una de mis, no era una de mis aspiraciones. La vida me regaló un libro. Este libro, a diferencia de otros autores, nace de un taller de capacitación. Ah, Es decir, el taller llega primero como el taller La Lavandería, que es un taller ok. metafórico de aprendizaje experiencial para adultos, donde el adulto viene a aprender jugando y al final tiene un proceso de aprendizaje significativo porque es Qué un taller bueno. profundo. Y después de hacer el taller pues alrededor de 16 veces, me insistían tanto en por qué no escribes un libro y dije, Sí. wow, pero yo pensaba que era un reto y sí lo es muy significativo. Es un libro de autor. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está escrito aquí es responsabilidad mía con una mirada muy personal. Es un libro de aprendizaje, es un libro de experiencias adquiridas a lo largo del tiempo. Y mi propósito, Gabo, es que así como yo encontré un poco más de equilibrio, de paz mental, de alternativas en el proceso de clasificar las cosas que me van pasando, para poder entender cómo reaccionar emocionalmente ante las diferentes situaciones, yo espero que alguien se beneficie de igual manera Sí. y que le bajemos 2 o 3 líneas al estrés, ¿sabes? De nosotros como latinos tendemos a contarnos un cuento de las cosas, no necesariamente con un final feliz. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que si no nos adelantamos y nos preparamos a través de diferentes planes, de maneras de reaccionar, nos va a ir mejor. Por ejemplo, ¿cuántas conversaciones no están pendientes porque no sabemos cómo abordarlas? Porque nos da miedo, porque nos da pena, porque no queremos que esa relación con la persona que tenemos una diferencia se venga abajo. Entonces hay que aprender a clasificar ese Y la tipo de vamos cosas. guardando como esa cesta de ropa sucia en el Sucia. fondo y se va aumentando, aumentando, Correcto, aumentando, ¿no? correcto. Y la sensación de tener ropa sucia en la vida es algo que tú dices, no me gusta, Sí. ¿sabes? Sé que tengo una tarea pendiente por hacer. Entonces siento que hay muchas personas que vamos cargando con esa sensación de culpa de que sabes que tienes que lavar algo, pero no sabes cómo lavarlo. Bueno, aquí te Aquí digo va. cómo puedes lavar y cómo poner en remojo esas cosas para que puedas atenderlas. Carlos, ¿cómo fue para ti realizar este libro, este proceso que me imagino fue largo? Sí, Eh, fueron prácticamente casi 3 años, 2 años y meses, Tomabas apuntes, de estos de apuntes fueron todo. pasados acá a la redacción, a la maquetación Sí. del libro y todo eso. Obviamente hubo un equipo editorial, Ok. afortunadamente, que me acompañó en el proceso, sobre todo de lo que es la estructura general de cómo se debe presentar un libro, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo lo hacíamos? Mira, Gabriel, hubo mensajes de voz, escritos en diferentes textos. De repente yo le escribí y decía, no, 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 vamos a cambiar esta idea por esta otra, la diagramación, porque aparte es un libro que es un libro que tiene espacios para que el lector
pueda hacer ejercicios en su vida, que Sí, tome notas, exacto. que tenga sus propios ejercicios, tiene preguntas. O sea, digamos, es un libro didáctico, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, imaginar cómo se puede, cómo esa persona que lo está leyendo lo puede ir relacionando en su vida fue la tarea más significativa que tuve para poder, a ver, inspirarme en el contenido. Y de que tus ideas vayan plasmadas completamente aquí, bueno, manteniendo la línea editorial y todo lo demás, y que el mensaje cale en las personas. También es un proceso como medio difícil, ¿no? Correcto. Y buscaba que el lenguaje fuera lo Eh, suficientemente sencillo para que sin saber de inteligencia emocional, sin haberte graduado de un doctorado en neurociencia, puedas entender el libro y puedas llevarlo a la práctica de la cotidianidad todos los días. Qué Ese era bueno el reto también más esto, importante. definitivamente. Y de gran reto surgen buenos frutos que ha sido este libro. Precisamente, abriendo este libro, Carlos, hay una parte que habla sobre las cosas cotidianas y el lavado a mano. Ujú. Nos hemos enfocado mucho en la lavadora, ¿no? En todos los ciclos y demás. Pero hay cosas que hay que lavarlas a mano, Correcto, tomarles el tiempo para correcto, esto y el correcto. detalle. Como ¿Cómo es esto? como una conversación pendiente con alguien. Ok, ¿Sabes? Como cuando tú que sabes que tienes que decirle algo a alguien que te molesta o que te gustaría aclarar un poco más o que sientes que puede llegar a darse un malentendido por esa conversación pendiente, hay que lavarlo a mano, ok. ¿sabes? Con la mejor intención. Ese tipo de conversaciones uno tiene que tenerlas cuando de verdad te sientas lo suficientemente, ¿verdad? Tranquilo de poder sentarte sin perder el control, Ok. asumiendo que lo que buscas es rescatar esa relación, esa amistad, sea laboral o personal, eso hay que lavarlo a mano. Tomar decisiones, por ejemplo, también de un cambio profesional, hay que lavarlo a mano. A eso iba también, que me consultas sobre Hay eso. que considerar diferentes elementos. Eh, Cuando estamos en un entorno laboral que quizás es un poco tóxico, quizás la cabeza es la que puede que estar fallando, ¿cómo hacemos para abordar estas situaciones manteniendo este equilibrio de este lavado a mano sin herir susceptibilidades sí. y sin caer mal, sin poner en riesgo también tu puesto y dar a notar nuestra posición? ¿Cómo podemos lograr hacer esto? Sí, bueno, hay de situaciones a situaciones y evidentemente no hay una receta perfecta, pero Claro. yo creo que lo que sí está en nuestras manos es entender muy bien, número uno, cuál es la razón por la que yo sigo haciendo lo que hago, ¿sabes? Es decir, qué tan conectado sigue mi propósito con mi realidad laboral. ¿Realmente lo estoy disfrutando? ¿Realmente es Claro. significativo en mi vida? ¿Vale la pena levantarme todos los días, ir a trabajar, estar ahí, conectarme con esto? Muchas veces nosotros creemos o medimos el desempeño por los años de que uno está en una empresa, no necesariamente es así. Tiene que ver con qué tanto sientes o consideras que lo que haces contribuye al éxito del lugar donde trabajas y a tu propio propósito. Entonces, partiendo desde ahí, primero es como renovar ese propósito con el que yo hago las cosas. Y segundo, entender que sí está dentro de mi responsabilidad para que esa situación ríspida o difícil pueda tener un giro. Que estoy dispuesto a negociar, a hacer, a cambiar y ahí me voy. Probablemente todo esto que te estoy diciendo sea un proceso de remojo de un par de semanas. Claro. Dentro del proceso este que acabas de mencionar también de remojos, quisiera que nos comentaras o que nos diera a toda la teleaudiencia unas claves para potenciar nuestra inteligencia emocional y poder abordar de la mejor manera este tipo de situaciones. Wow, qué pregunta tan interesante. Mira, hay muchas y hay muchos autores. Por Sí. ejemplo, hay una autora que en este momento yo me declaro su fan, uno de sus tantos fans que tiene, que es Marian Rojas Estapé, Ajá. que tiene muchos libros igual, de un lenguaje muy sencillo, Sí. ¿no? Tiene un libro que me encanta que se llama ¿Cómo hacer que pasen cosas buenas? Ok. Es memorable y los invito a que también lo puedan leer. Tiene otro libro que se llama Encuentra tu persona vitamina Es muy y buena. es muy bueno. Buenísimo. Así es. Entonces, lo primero y lo más importante es aprender a respirar. Ok. Respiración consciente. Aprender a enfriar esta lavadora de manera consciente, ¿no? Respiramos sin conciencia, porque nuestro cuerpo está diseñado para hacerlo. Así es. Pero el poder significativo de la respiración consciente hace que yo, después de 4 o 5 respiraciones profundas, empiece a ver las cosas de una manera distinta.
¿sabes? Sí. Entonces, cuando te encuentres en una situación de estrés, lo primero que tienes que hacer es respira. Respira, pero conscientemente, es decir, visualiza cómo el aire literalmente entra por tu nariz, sale por tu boca y empiezas a enfriar esa lavadora, ¿sabes? Como bajarle un poco la revolución. Estabilizar toda Correcto, la situación y ahí comienza a tener una correcto. mejor visión. Correcto. Lo segundo sería que podamos ser capaces de discernir que no todas las prendas son del mismo tamaño ni de la misma textura. Así es. Entonces, ¿a qué te estás enfrentando? Es algo que depende de ti, que tiene una alternativa en la que tú puedes ejercer, es algo que sale de tus manos. Yo hace tiempo decidí no perder el control mientras manejo. De verdad, y para todo lo demás existen tantas Sí. plataformas de transporte que nos llevan a un lugar y a otro, ¿no? Eso es maravilloso, poder tomar decisiones. El tercer consejo sería, Gabriel, y sobre todas las cosas, entender que realmente hay muy pocas cosas en la vida que nos deberían de quitar la paz mental. Cierto, Sí, sí es. sí, y la mayoría de ellas están vinculadas con el bienestar físico y emocional en primera persona y de las personas a las que amamos y con las que convivimos. Qué bueno Entonces, todo lo tener tan demás va a claro. tener alguna alternativa de solución. Así es, siempre hay soluciones. Carlos, ¿qué tal si te invito a ver una cápsula de Viajando y Degustando con nuestra amiga Cindy Pereira? Y retomamos esta amena conversación y más consejos que te quiero pedir para todos los que nos están viendo por las pantallas de Hispana y a través de nuestros canales y redes digitales. Vamos a una pausa y regresamos con más. Por supuesto, claro que sí. Esto es A la Mesa con Carlos Amezcua. Degustando y viajando. Pipule, cioccolato caldo, panini, provola, salame e friarielli. ¿Te imaginas alguna vez tomar vino caliente en Roma? Suena extraño, pero así comienza la Navidad en Italia. Es vin brûlé, vino caliente, también conocido como vino quemado. En esta época del año, los mercaditos se llenan de aromas y tradición. Aquí, detrás del castillo de San Angelo, se camina, se brinda y se entra en modo invierno romano. Una bebida sencilla que abriga el cuerpo y tiene algo especial. Se sirve como un gesto de bienvenida, una forma elegante de decir estás en casa, incluso lejos de casa. Y continuamos con más de A la Mesa en compañía del autor Carlos Amezcua. Ahora hemos llegado, Carlos, a una parte dinámica de nuestro programa. Se llama el ping pong, que no es más que preguntas con respuestas rápidas. Qué retador. Vamos, vamos para adelante, claro. Vamos para adelante. La primera pregunta, Carlos, es, ¿en esta vida qué deberíamos lavar antes de que termine el año? Wow. Las expectativas no alcanzadas. Ok, muy bien. ¿Qué pesa más, la culpa o la indecisión? El resentimiento. Ah, eso está bien. ¿Qué mancha emocional es la más difícil de quitar? La culpa. Siempre. ¿Qué hábito deberíamos tender al sol? El agradecimiento. Ok. ¿Qué deberíamos dejar definitivamente en remojo? Ah, sí, de nuevo, las expectativas no alcanzadas. ¿Qué olor asocias con bienestar? La familia. El olor a familia, Sí. a casa. A casa, A casa. hogar. Siempre hay como un olor característico. Total. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu comida o platillo favorito? Ay, el pescado. Ah, De mira, verdad, los mariscos, sí, me te empezó a encanta. gustar en Panamá, Sí, sí, sí. apuesto. ¿Cuál es el ciclo más sabio de la vida? Remojo, ok, lavado tranquilo, ¿no? Ciclo continuo y un buen secado con aromatizante. Ah, muy bien, no puede faltar. ¿Cuál es tu prenda emocional más valiosa? Vuelve a aparecer la familia, creo, el sentimiento de pertenencia, ¿sabes? Ok. Que soy parte de una manada, de una familia, de un grupo. ¿Qué prenda quieres planchar y dejar lista para el 2026 en tu vida? ¿Qué prenda quiero dejar? Bueno, pues obviamente la prenda del compromiso, de tantos sueños que tengo por alcanzar, un segundo libro que estoy todavía preparando, que espero sea entregado a finales de 2026, ojalá así sea. Ah, qué bueno, así va a ser, Carlos. Ahora una parte final que es como una ñapita que tenemos para el ping-pong, en donde te voy a mencionar 3 situaciones y tú me vas a dar la respuesta de acuerdo a cada una de ellas. Ya sea lavadora, lavado a mano o dejar en remojo. Ok, esto me gusta, esto me Ajá, gusta. esta es muy bien. retadora también. Perfecto. La primera situación es el caos laboral. ¿Qué aplicas al caos laboral? La tercera era dejar en remojo. Dejar en remojo. Por supuesto, dejar en Siempre. remojo. Ok. Sí. Asuntos familiares pendientes, Lavado a mano. lavado a mano. Metas personales para el 2026. Lavadora. También. Todos los días. Excelente. Así Eso es. bueno. Sí. eso es bueno.
es hacer haciendo, ¿sabes? Aprender aprendiendo. Proceso que va, Así es, sí, ¿no? así es. Qué bueno. Metas personales para el 2026. Lavadora, continua, aprender haciendo, lavando todos los días. Todo este proceso Así continuo, no es, puede con un parar. plan de acción. De eso trata nuestras vidas, Carlos, ¿no? Siempre estar detrás de nuestras metas y trabajando en ellas. Correcto, Qué así mismo es. Carlos, hemos finalizado el ping-pong y esto fue el ping-pong con Carlos Amezcua y vamos ahora a ver Verdad. una cápsula interesante. Muy bien. La cápsula interesante que viene es en las redes del invitado. Carlos, hemos indagado tus redes sociales y hemos visto un mensaje que nos llamó mucho la atención, especialmente cuando hiciste público sobre tu libro La lavandería, que también este mensaje está involucrado en este proceso y en el mismo libro, que dice que la lavandería es una guía para limpiar tu mente y descargarla del estrés. Correcto. Vamos a desmenuzarlo un poquito, Carlos. Háblanos de esto de limpiar la mente, ¿cómo es? Limpiar la mente es entender que nuestra mente, ¿verdad?, se prepara para avanzar, siempre tratando de mantenernos a salvo en todo sentido. Ok. Y muchas de las cosas que nos va a evitar pasar son cosas de riesgo, donde nuestra mente supone que hay un desafío, un riesgo. La mayoría de ellas es lo que llamamos pensamientos negativos. Todo va a salir mal, en algún momento me voy a quedar sin plata, seguramente esto hay un plan que no es tan positivo. Entonces la lavandería aparece como para aprender a mitigar estos pensamientos que siempre van a aparecer. Entonces, la lavandería es una propuesta de, bueno, y si así fuese, ¿cómo te preparas o qué otras alternativas le puedes dar a tu mente para que te ayude a avanzar ante esos pensamientos? ¿Qué pasa cuando la mente nos sabotea siempre? Va a llegar un Momentos. momento en el que esa lavadora mental va a sufrir mucho en el ciclo de lavado, Ok. ¿sabes? Tenemos que ayudar a la mente, tenemos que aprender a darle mantenimiento a nuestra lavadora mental. A veces toca lavar la lavadora sin ropa. Y eso es aprender a buscar espacios, calma, entender qué cosas hacen sentir, me ayudan a reconectar conmigo mismo constantemente. Cuando hablamos de descargar el estrés, muchas veces es dejar algo en remojo, dejarlo para su momento lavado a mano, o cómo podemos descargar este estrés en nuestras vidas. Tal cual, como lo acabas de decir. Aprender a entender qué situaciones de mi vida personal debo de dejar en remojo, debo de entender que hay cosas que no dependen de mí. Obviamente, Gabo, hay situaciones que son irremediables, ¿no? Perder a un ser querido tiene una connotación de duelo, pero también, por ejemplo, voy a hablar de algo que es irremediable. Yo tengo clarísimo que cada 12 de enero cumple un año más de vida. Entonces ya no debo de sentirme, hay gente que le pesa mucho cumplir años o la edad, etcétera, etcétera. Entonces la lavandería te dice, ¿y cómo le puedes sacar provecho a eso? ¿De qué manera puedes hacer de algo que a lo mejor no es tan positivo para tu mente una oportunidad de crecimiento? Quizás creo que por esta falta de entendimiento de nuestro entorno, de Sí. nuestra vida, de nuestras oportunidades, tememos mucho a la muerte. Pero cuando hemos encontrado nuestro propósito en la vida, siento que vamos dejando a un lado el miedo a la muerte. Sin embargo, surge el miedo a vivir y no disfrutarla. Correcto, yo creo que eso es más ¿Cierto? importante. Yo creo que no es el miedo a la muerte per se, porque eso es algo inevitable, Así es. ¿sabes? Es el miedo a cómo voy aprendiendo a disfrutar, ¿verdad? El aquí y el ahora. Siempre Sí. estamos pensando en lo que no ha llegado, siempre estamos pensando en, fíjate cómo la gente dice, y para la cena de Navidad, en este momento, cuando todavía tenemos días de por medio, ¿no? Entonces, Sí. nuevamente es una invitación a lavar el día de hoy, lo que estamos viviendo ahorita, a disfrutar ese ciclo de lavado, que tiene su reto, que tiene su gracia, que tiene esa oportunidad de seguir conociéndonos más y sacarle más provecho a nuestras fortalezas, a nuestras habilidades. Así es. Y creo que hay un reto en esta época globalizada actual, principalmente con las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos decirle a estas nuevas generaciones que no siempre las cosas las tenemos que meter todas en la lavadora? Que hay cosas que debemos lavar también a mano y tenerle como su tiempo, su cuidado. Con el ejemplo.
con el ejemplo, con hacerlo nosotros primero, con decirles que ganan ellos al vernos separando emocionalmente las cosas que nos van pasando, con aprender a conversar, abrir temas que muchas veces aparentemente son tabú y que no lo son, y que tenemos esa oportunidad de entender la perspectiva de uno y del otro. Pero lo más importante es que nosotros seamos responsables de, sí, y de ser congruentes haciendo lo Congruente. que hacemos de la manera en como decimos que lo tenemos que hacer. Ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos lograr esta congruencia entre lo que pensamos, decimos y muchas veces con lo que hacemos? Esos son tus propios valores personales. Es tu escala de valores y la manera en cómo cada uno de nosotros ha aprendido a ver el mundo. Creo que la congruencia es una de las virtudes más importantes del ser humano. Así que es una responsabilidad tremenda porque siempre en todo momento alguien nos está viendo. Hoy muchas personas, pero es importantísimo entender que cuando hacemos algo que va de acuerdo a lo que decimos, en ese momento nos convertimos en un ejemplo para los demás. Acaba de mencionar la palabra valores. Esto incluye a la familia. Por Desde supuesto. el centro, el núcleo familiar, se inculca a los niños y demás. Como formador de formadores, especialista en capacitación, recursos humanos y demás, ¿cómo podemos dar este mensaje a los padres para que cale también en sus hijos desde pequeños? Porque son como una pequeña esponja que absorben todo lo que está a su alrededor. Claro, es el poder de la conversación. Yo creo que una de las herramientas más valiosas que tiene el ser humano es el poder del lenguaje. Y hay una frase que también hace muchos años me caló tanto, Gabriel, porque no es lo que digo, sino cómo lo digo. Cómo hago sentir a la otra persona o a las otras personas con mi poder de voz y palabra. Entonces, sobre todo cuando soy formador, cuando soy responsable de la formación de alguien más, entiéndase papá, familia, líder, jefe, pareja, ¿sabes? Que tengo estos diferentes roles, yo tengo que tener clarísimo que cada una de las palabras y la intención como las digo va a tener un efecto multiplicador en la persona que lo está recibiendo. Claro. Entonces, ojo con eso, el poder ser conscientes de cómo todo nuestro lenguaje afecta el desempeño de los demás. 3 claves para ser conscientes de cómo nuestro impacto de lo que hacemos y cómo nos ven las demás personas en los demás. ¿Qué podemos hacer? 3 claves para yo tener un mejor impacto en los demás. Bueno, la primera sería aparte de ser consciente, ser muy ecuánime. Y entender que hay palabras que tienen un peso más profundo de acuerdo a la intención con la que digo, Ah, ¿sabes? Ahí tendremos que hablar de programación neurolingüística y demás, pero la ecuanimidad viene acompañada de aprender a hablar con el debido respeto, sin perder el control, no importa con la persona que tenga enfrente. ok. Yo no debo de perder el control. En el momento en el que pierde el control en una conversación, deja de ser una conversación Y y acabas se de mencionar convierte algo. en algo muy distinto. Claro, y acabas de mencionar sobre el control de las conversaciones. Antes de cerrar este bloque, quisiera que cerremos con una pregunta muy interesante a la vez de un mensaje. Cada persona, según las neurociencias, tiene su arquetipo, ¿no? Correcto. Entonces, nos debemos dirigir a ellos según su arquetipo, ya sea de líder, el amoroso, el profesional, todo lo demás. ¿Cómo podemos aprender a clasificar desde nuestra perspectiva esta interacción con los demás y y cómo abordarlos? Bueno, después de la ecuanimidad, yo te diría que la segunda habilidad es la escucha activa, Eh, que justo es la respuesta quizá a lo que me estás comentando. Escuchar activamente es aprender a escuchar más de lo que yo hablo y entender desde dónde me está tratando de comunicar esa persona. Todo mundo comunica desde su propia perspectiva. No tenemos que compartir perspectivas, ¿sabes? Nuestra opinión puede ser distinta, pero creo que cuando tenemos esa oportunidad de encontrar el bien común, entiéndase a nivel laboral, profesional y demás, luego entonces viene una negociación positiva. Escuchar es aprender a negociar. Es la clave de la negociación. Ojo, con negociación no me refiero a la parte laboral. Sí, sí, En sí. la vida estamos negociando constantemente. Claro, ¿Sabes? Entonces, esa sería mi recomendación. Tenemos que aprender a escucharnos más, a saber entender desde dónde la otra persona se quiere comunicar conmigo. me parece muy buen mensaje, Carlos. Además de aprender a escuchar, también vamos a ver unos consejos que vamos a dar aquí en una cápsula
de decoración, de diseño y también de gastronomía en A la Mesa. Me ¿Qué tal? encanta Vamos, este programa, claro que vamos sí. vamos allá y volvemos con más de la parte final de A la Mesa, hoy en compañía de Carlos Amezcua. En Panamá las fiestas de fin de año son una tradición, llena de fe y del abrazo que nos une como familia, como comunidad y como un gran país. Estamos de vuelta con más de A la Mesa en la parte final, conversando con el autor mexicano y ya panameño Carlos Amezcua. ¿Cómo estás, Carlos? En esta parte final, que ya hemos pasado por una montaña rusa de emociones, Totalmente. hemos dado consejos, hemos hablado de todo, de tu vida, de tu libro y demás. Quisiera que nos compartieras tus redes sociales y en dónde podemos encontrar este maravilloso libro a la lavandería. Con mucho gusto. Primero quiero decirte que me he disfrutado este programa. De verdad, muchas gracias por la invitación. Redes sociales, mi nombre tal cual, Carlos Amezcua. Con Z. Con Z, sí, muy importante, gracias. A la orden, ahí estoy. Tanto para Instagram como para Facebook, no sé, todavía se utiliza el Facebook. Y el libro, bien me pueden consultar por la red social o lo Ok. pueden buscar también directamente en Amazon. Ah, vale. Que Colocan la lavandería. Correcto, la lavandería Carlos Amezcua y van a encontrar esta portada y en cuestión de un par de días les llega a casita. Así que a la orden con muchísimo gusto y de verdad un placer poder compartir la lavandería con ustedes. Qué bueno, Carlos. Quisiera que también nos dijeras un mensaje motivacional para iniciar este 2026 con todas las ganas, con todas las vibras, para tener un buen lavado en este nuevo año. ¡Wow! Que el 2026 te encuentre más liviano, más fresco, más dueño de tus ciclos, recordando que lo que metas a la lavadora y como la cuides es tu bienestar. Tenemos una sola lavadora mental y hay que aprender a cuidarla. Lo mejor para ustedes en el 2026. Qué bueno, Carlos, por habernos enseñado de que la vida necesita pausas, ciclos, procesos para poder gestionar todo lo que se nos viene encima en esta vida tan convulsionada, pues ya sea por las plataformas digitales, por nuestro trabajo, por nuestro rol de familia también, y por compartirnos todas estas experiencias que sirven para que todos nuestros televidentes y todas las personas que nos están viendo desde sus casas puedan tener este como chip de energía positiva para arrancar con buen pie el año 2026. Un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio de aprendizaje tan significativo y tan memorable en una época tan hermosa como es la Navidad. Gracias, Gabo. Qué bueno, Carlos. Y recuerden seguirnos también en nuestras plataformas digitales, @alamesa.tv en Instagram, también nuestro canal de YouTube, A la Mesa Podcast. En todas las plataformas pueden encontrar lo que son las recetas, los capítulos como el de Carlos Amezcua, para que puedan tener también a su disposición todos estos consejos que ellos nos han brindado para bienestar de todos en casa. Esto ha sido A la Mesa en este especial de Navidad. Nos vemos en un siguiente episodio de A la Mesa. Hemos finalizado el episodio de hoy. Los esperamos en un próximo programa de A la Mesa